Bienvenidos a las últimas noticias de Estados Unidos. ¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? El presidente de Estados Unidos, durante su último discurso, ha lanzado diferentes medidas para acabar con la inmigración ilegal. Donald Trump una vez más ha ratificado que las organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha y otras tienen su raíz en la inmigración ilegal. Y precisamente en la cadena RT han interpretado estos anuncios de Donald Trump sobre los nuevos pasos y reglas de inmigración que ustedes lo van a ver a continuación. Si ustedes se dan cuenta, amigos, el presidente Donald Trump, pese a estar rodeado de acusaciones y escándalos con el tema Rusia, no le pierde pisada a sus promesas de campaña. Tema inmigración, el tema del muro y otros. Aunque claro, la mayoría de sus propuestas no las ha podido consolidar hasta ahora. Recibe golpe tras golpe, pero aún así hay que reconocerlo, Trump no se rinde. En el presente material también he incluido, amigos, las situaciones trágicas y lamentables por las que pasan muchos inmigrantes, ¿no? Contradicciones de este mundo en el que vivimos. A mucha gente no le importa poner en riesgo su vida, como ha ocurrido recientemente en San Antonio, Texas, en su afán u objetivo de buscar el famoso sueño americano. Bien, amigos de Videos Mundo, estas y otras noticias a continuación. Como siempre, he subido un compilado seleccionando cuidadosamente las más importantes noticias de la jornada última de Estados Unidos. Al final del video no olviden, como siempre, dejarme sus comentarios. Tampoco olviden suscribirse en el canal Videos Mundo. Si aún no lo han hecho, denle en la campanita y así les llegará todo el material urgente que subimos jornada tras jornada y en muchos casos minuto tras minuto. Recordemos que en las próximas horas hay jornada tensa en Venezuela. Vamos a estar monitoreando todo lo que vaya a pasar y vamos a subir las novedades al canal. Por lo tanto, suscríbanse y estén atentos a todo el material que subimos en Videos Mundo. En Estados Unidos, Donald Trump vuelve a centrarse en la política migratoria. Durante un discurso ante miembros del cuerpo policial, el mandatario se comprometió a terminar con la violencia generada por los desplazados ilegales. ¿Qué contradicciones ha generado esta orativa del mandatario y la realidad que están viviendo los foráneos? Lo vamos a analizar con nuestro compañero Tyron Lino para que nos explique exactamente. Hola, Tyron, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, María? ¿De qué medida se trata? Bueno, se puede decir que del dicho al hecho no ha dejado mucho trecho Donald Trump, sobre todo al momento de aplicar sus políticas migratorias que venía anunciando ya como candidato presidencial de Estados Unidos, y él ha reiterado que es hora de que Estados Unidos tenga nuevas reglas migratorias. Dicho, creo que ha llegado el momento para que unas nuevas reglas de inmigración, bueno, esto en el contexto de lo que él quiere ejecutar y que ya se viene desarrollando dentro de esa nación. Políticas que, de acuerdo a la postura ideológica y también administrativa de Donald Trump, consiste en que los que quieran quedarse en Estados Unidos deben ser capaces de mantenerse económicamente y no solo estar pendientes del sistema estatal, del subsidio estatal. Pero estas políticas al momento ya se están ejecutando en varios estados de esa nación, sobre todo en California, donde se han denunciado que estos se llevan a cabo en urbes denominadas como ciudades santuarios, que tienen un tipo de protección algo distintas, específicamente al sur de California, dirigidas a fugitivos, inmigrantes, reentrantes y criminales extranjeros. Dijimos que es la postura de Donald Trump y también lo reiteró este viernes ante el cuerpo de colegiados y oficiales de policía de Estados Unidos. Te invito a escuchar. Failure to enforce our immigration laws. El fracaso en hacer cumplir nuestras leyes de inmigración tuvo resultados predecibles: drogas, pandillas y violencia. Pero todo eso está cambiando ahora. Bajo la administración de Trump, América es una vez más una nación de leyes y una vez más una nación que defiende a nuestros agentes de seguridad. Bueno, nos gustaría también saber, Tyron, cuáles son los efectos concretos ya de la gente que realmente vive en Estados Unidos. Lo que se puede deducir a una sola palabra: el colapso dentro del sistema de acogida de asilos para migrantes que tiene Canadá. ¿Por qué? Porque mientras Donald Trump ha puesto
alto, un stop a los que quieren ingresar a su país. Los que desean ir o los que han generado este efecto o este éxodo hacia Canadá también se encuentran en un limbo. ¿Por qué? Porque ya anteriormente se encuentra una considerable cantidad de solicitantes de este tipo de asilos, de legalizaciones, que al momento se registran cerca de 24,000 de este tipo de procesos, incluso muchos de ellos desde el 2012 que se han venido estancados. Y desde los primeros 4 meses de 2017, fíjate tú, cerca de 4,500 de ese tipo de audiencias para asilos, para legalizaciones, han tenido que suspender en Canadá porque ese es el efecto inmediato que se ha generado con estas políticas de Donald Trump. Que a propósito, mientras Donald Trump de una u otra forma está copiando este tema del procedimiento de migración que tiene Canadá, recordemos que él en más de una ocasión también lo ha cuestionado, incluso se ha mofado de este tipo de sistema. Hay muchas más medidas, ¿no? Claro que sí. Se están llevando a cabo. Y por supuesto, y las mismas han generado que, al menos en Estados Unidos, ya se comienza a denotar el efecto que mientras Donald Trump está poniendo las trabas, esto no impide el crecimiento social y sobre todo económico de la nación norteamericana. ¿En qué consiste este gráfico? Pues lo que vamos a ver que aquí tantos ciudadanos asiáticos, chinos sobre todo, europeos y latinoamericanos han generado que el sector inmobiliario haya crecido un 30%, es decir, de acuerdo a una reciente Asamblea Nacional de todo lo que consiste a este cuerpo de elementos que manejan el sistema inmobiliario en ese país, los extranjeros han adquirido más de 280,000 viviendas dentro de ese país. Quiere decir que mientras Donald Trump está de una u otra forma queriendo depurar el sistema de extranjeros en su país, ellos más bien están demostrando en el aspecto económico que también son un sector influyente en el sector adquisitivo de ese país. Esto mientras también el sector social ha generado un efecto inmediato. ¿Por qué? Porque se cree que Estados Unidos, en Nueva York y California, se convertirán en los dos estados que también van a permitir de que los migrantes, sobre todo los latinoamericanos, puedan ejercer las leyes dentro de ese país, incluso que puedan ser parte de los juzgados que se realizan dentro de esa nación, de la nación norteamericana, y que puedan también de una u otra forma defender a todos los migrantes. Hay casos incluso de migrantes quienes han tenido situaciones con la misma ley, se han reincorporado a la sociedad, han realizado sus estudios y bueno, ya lo están ejecutando, ya los pueden desarrollar dentro de la misma nación, lo que genera de que no todo es negativo, también mientras existen políticas y medidas que restringen el desarrollo migratorio, bueno, ellos demuestran de otra forma que también pueden ser parte de ese crecimiento social, político, económico de Estados Unidos, mientras, importante recordar que la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya aprobó el presupuesto para la defensa de ese país, donde se incluyen los $600 millones para la construcción del muro entre México y Estados Unidos. Bueno, y es Donald Trump que quiere hacer América grande otra vez, no sabemos si con este tipo de medidas lo conseguirá o no, pero estamos hablando... Tendrá que tomar en cuenta a los migrantes de una u otra forma. Además, lo que estamos hablando sin duda es de otro tipo de América, ¿no? Así es. Estas son las repercusiones que están teniendo todas estas políticas del nuevo presidente de Estados Unidos. Pues muchas gracias por toda esta información, Tyron. Vamos a seguir con otro tipo de noticias después de esta pausa. La muerte de 10 inmigrantes que estaban atrapados en un camión de carga la semana pasada fue un amargo recordatorio de los peligros que corren algunas personas para llegar a Estados Unidos. Desafortunadamente, este lamentable caso no es único. Gustavo Valdés nos hace un recuento desde San Antonio, Texas, de algunos ejemplos recientes de la forma como los inmigrantes arriesgan sus vidas por el sueño americano. Quizás creo que no fue muy retirado del puente. Esto es de lo poco que recuerda esta mujer, quien hace 10 años cruzó el Río Grande entrando ilegalmente a Estados Unidos. Solamente esperamos como 5 minutos o tuvimos que caminar hasta la casa. Que sería una escala más rumbo a San Antonio, donde vive desde entonces. Y es una historia que se repite hoy día. ¿Dónde estaban los inmigrantes? Los inmigrantes estaban dentro de un solo cuarto acá dentro de este domicilio muy chiquito. El detective Joe Baeza del Departamento de Policía de Laredo señala el lugar donde hace una semana encontraron a 16 inmigrantes indocumentados que esperaban ser transportados al interior del país. El hallazgo, dice, fue accidental. Un policía tocó la puerta buscando a una persona, pero cuando abrieron se percató de algo más. Una persona estaba
poniendo marihuana adentro de paquetes individuales para venta individual de marihuana. Al catear la vivienda, encontraron a los inmigrantes. La casa de veramente no tiene mucho clima para tratar de protegerlos de las condiciones muy calurosas aquí. Esto sucedió 3 días antes de que se descubriera el camión en San Antonio, donde 10 inmigrantes murieron de asfixia, deshidratación y con elevadas temperaturas dentro del vehículo. Casi 30 fueron hospitalizados. Las autoridades dicen que el trágico recorrido de estas personas comenzó en Laredo. Y hay alta probabilidad que quizás ellos también estaban esperando esa levantada a San Antonio. El chofer del camión, un ciudadano estadounidense con residencia en Florida, enfrenta la pena de muerte si es hallado culpable de las muertes de los inmigrantes. Hasta ahora, su abogado no se ha pronunciado. Ese incidente no es único. De hecho, en los últimos 30 días, el sector de Laredo de la patrulla fronteriza registró otros casos, incluyendo uno el 8 de julio, cuando encontraron a 33 inmigrantes en un camión en este punto de revisión migratoria, al norte de Laredo. Fue en ese mismo punto de revisión donde el domingo, el mismo día que se encontraron a los inmigrantes en San Antonio, se descubrieron a 12 dentro de otro camión. El lunes la policía de Laredo ayudó a las autoridades de inmigración en el arresto de personas en 2 casas en esta ciudad. Sin embargo, las autoridades de inmigración no han indicado si están relacionadas con el incidente en San Antonio. Laredo es uno de los puertos comerciales más activos del mundo, donde los camiones de carga son omnipresentes, por lo que no es fácil identificar a quienes llevan contrabando humano. Los carteles que se encargan de estos tipos de operaciones inmigratorios reconocen de que esas son las oportunidades para transportar no solamente su droga y también el negocio de inmigración ilegal. Era algo bien difícil porque... La inmigrante que hace 10 años vivió ese recorrido reconoce su suerte porque dice que a ella la protegieron los traficantes por ser menor de edad, pero cuenta que el recorrido final al norte fue espeluznante. Ella no viajó en la caja del camión, sino en la parte superior de la cabina, junto con otras 2 mujeres. Por ser la más chiquita me pusieron en el rincón y era muy caliente, estaba muy caliente, y también tener que aguantar el peso de las muchachas. Y yo le pedía mucho a la Virgen, le pedía mucho a Dios de que pues me durmiera. Yo pensaba, al dormir no voy a sentir dolor, no voy a sentir calor. Yo creo que me desmayé o no sé qué fue lo que pasó, porque ese camino de 3 horas para mí se me hicieron 15 o 20 minutos. Al llegar a San Antonio, la recogieron otros contrabandistas que la llevaron a reunirse con su padre. Dice que su madre y hermano hicieron el mismo recorrido 2 meses después. Lo único que le queda de su vida en México es esta prenda. Estos son los pantalones que yo usé cuando yo crucé el río. Recordatorio del calvario que vivió. Yo no quiero olvidar, porque para mí significa lo que vine a hacer aquí, ¿verdad? El sacrificio que hicieron mi familia. Gustavo Valdés, CNN, Laredo, Texas. Bueno, vamos directo al Capitolio. Allá se encuentra el congresista republicano Scott Taylor del Distrito 2 de Virginia. Congresista, bienvenido. El lanzamiento de misil de Corea del Norte, ustedes ya aprobaron sanciones. ¿Y usted cree que el presidente Trump las va a aprobar? No sé, en North Korea están haciendo cosas muy malas, ¿entiendes? Y es un threat de nosotros, y en la Casa Blanca no sé qué van a hacer, pero tienen que hacer algo porque es un threat a nosotros, ¿entiendes? Sí, vamos a ver si de pronto el presidente termina recibiendo o promulgando esas sanciones. En términos de salud, es muy duro el golpe que recibieron los republicanos. ¿Usted cree que ya no va a haber forma de hacer el cambio total a Obamacare, o van a tener que más bien hacer cambios a la ley que ya hay? Estoy decepcionado del Senado de anoche, pero yo creo que vamos a ir adelante porque hay mucha gente en nuestro país, en mi distrito, en mi estado, que tiene mucho dolor porque están pagando demasiado por de sus seguros, y tenemos que hacer algo, y los demócratas y también los republicanos tenemos que hacer juntos, yo creo.
Usted se va ahora a un viaje a América Latina y Colombia, República Dominicana, pero tal vez el tema en este momento que más la región está pendiente es lo que va a pasar este domingo en Venezuela con la votación que se tiene para la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo ve usted ese proceso? Me preocupé mucho de Venezuela porque la instabilidad de la región y también de Colombia, por supuesto, tenían problemas en la frontera y voy a ir a Colombia, a Bogotá, para hablar con los líderes allá y también en Perú y Dominican Republic también para decir y preguntar y escuchar sobre los líderes que piensan ellos de Venezuela. Pero en mi mente hay un problema muy grave y posible va a estar un problema mucho más grave de la región, y los líderes de aquí necesitamos escuchar, estudiar y saber qué pasa en Venezuela y el impacto de la región en nuestras relaciones de los países allá también. Y para terminar, lo que está ocurriendo, lo que sale de la Casa Blanca, que hay acusaciones, que hay cambios muy fuertes, que el director de comunicaciones, Anthony Scaramucci, no se refiere con buenas palabras al resto de sus compañeros, todo eso no está afectando el trabajo de ustedes, los republicanos, en el Congreso? Por supuesto, va a afectar nuestro trabajo, porque tenemos que tener un socio en la Casa Blanca, por supuesto. Y si la gente está gritando sobre ellos, es un problema para nosotros, porque queremos hacer algo queremos hacer la ley para la gente en nuestro país, y tenemos que tener un socio en la Casa Blanca y también en el Senado. Entonces, si ellos no están enfocando sobre eso, va a estar problema para todo. Congresista Scott Taylor, buen viaje. Gracias por acompañarnos en directo USA. Él representa el distrito número 2 en el estado de Virginia. Hasta la próxima, cuando regresen de este largo receso que tienen en el Congreso. Un placer. Gracias a todos. Y ahora preguntamos al presidente de ECAI Center, Adrián Zelaya, quien se encuentra en el País Vasco, España. Muy buena, señor Zelaya. ¿Qué busca Estados Unidos al imponer nuevas sanciones al país persa? Bueno, en todo lo que está pasando en las relaciones entre Estados Unidos e Irán durante los últimos meses, quizás tenemos que distinguir entre la posición personal del presidente Trump, que está siendo bastante, digamos, agresiva, por lo menos desde un punto de vista de imagen, con respecto a Irán desde el principio, desde el primer momento, probablemente dentro de esa difícil búsqueda de alianzas personales del presidente cara a proteger su propia presidencia, y en un contexto en el que parece que Estados Unidos necesita siempre configurar sus intereses en base a buscar enemigos externos. Desde el punto de vista no ya de la propia presidencia de Trump, sino del país, de Estados Unidos como tal, no podemos olvidar que este acuerdo del Congreso de Estados Unidos no es un acuerdo de la presidencia. Es un acuerdo casi adoptado en contra de la presidencia y saltando por encima de las estrategias de la presidencia, impidiendo a la presidencia desmarcarse de una estrategia agresiva que ha marcado el propio Congreso. Y no podemos olvidar que no es una decisión adoptada exclusivamente con respecto a Irán, sino que hace referencia a sanciones contra Corea del Norte, contra Irán y contra Rusia. Es decir, es una estrategia de agresión en tres frentes, y que no hay más remedio que ubicarla en un contexto en el que prácticamente al día siguiente nos encontramos con que el jefe de la flota del Pacífico de Estados Unidos hace unas declaraciones diciendo que está dispuesto a lanzar bombas nucleares en una semana, pero no ni contra Irán, ni contra Rusia, ni contra Corea del Norte, sino contra China. Y no nos podemos olvidar de que ninguno de esos países es el que efectivamente durante estos meses se ha bombardeado, que es Siria. Es decir, estamos en una situación en Estados Unidos tremendamente convulsa, cada vez más alocada. Da la sensación de que las élites que controlan el país están cada vez más nerviosas y tomando decisiones y asumiendo posicionamientos cada vez menos pensados.
Esto está colocando, yo creo que al país en una situación cada vez más difícil. Está intentando adoptar posturas de fuerza y amenazar en distintas direcciones a distintos países, y esto, claro, tiene cada vez menos impacto internacional y está incidiendo de forma muy negativa en el prestigio de Estados Unidos en todo el mundo. Señor Zelaya, ¿qué pasaría si Estados Unidos viola el acuerdo nuclear? Bueno, vamos a ver, lamentablemente, evidentemente, Estados Unidos estaría rompiendo una vez más los criterios del derecho internacional, como lo está haciendo con otros países, ¿no? Es decir, estaría adoptando una actitud agresiva. Recordemos que este tipo de sanciones, bloqueos, tal, se consideran casi como actos de guerra si no están protegidos por el derecho internacional. Lamentablemente no es la primera vez que esto ocurre, ni es la primera vez en la que Estados Unidos, de forma directa o indirecta, está transmitiendo su voluntad de ir más allá del derecho internacional. Llevan en esta carrera desde hace 15 años aproximadamente. A partir de la guerra de Irak se inició una escalada en la que Estados Unidos ya progresivamente trasladó su voluntad de perseguir unos objetivos geopolíticos, sobre todo de agresión contra el mundo musulmán y de bloqueo de Rusia y de China. Se contara o no se contara con el visto bueno de las Naciones Unidas, se contara o no se contara con el visto bueno de los aliados. Esto quiere decir que probablemente esto va a dañar la imagen de Estados Unidos. Estados Unidos va a estar actuando contra el derecho internacional, pero es muy posible que mientras no se solucione el problema interno del propio Estados Unidos, se continúe en esta dirección. Y la gran incógnita a muy corto plazo es dentro. Parece que ha habido un problema técnico. Bienvenidos a las últimas noticias de Estados Unidos. ¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? El presidente de Estados Unidos, durante su último discurso, ha lanzado diferentes medidas para acabar con la inmigración ilegal. Donald Trump una vez más ha ratificado que las organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha y otras tienen su raíz en la inmigración ilegal. Y precisamente en la cadena RT han interpretado estos anuncios de Donald Trump sobre los nuevos pasos y reglas de inmigración, que ustedes lo van a ver a continuación. Si ustedes se dan cuenta, amigos, el presidente Donald Trump, pese a estar rodeado de acusaciones y escándalos con el tema Rusia, no le pierde pisada a sus promesas de campaña. Tema inmigración, el tema del muro y otros. Aunque claro, la mayoría de sus propuestas no las ha podido consolidar hasta ahora. Recibe golpe tras golpe, pero aún así hay que reconocerlo, Trump no se rinde. En el presente material también he incluido, amigos, las situaciones trágicas y lamentables por las que pasan muchos inmigrantes, ¿no? Contradicciones de este mundo en el que vivimos. A mucha gente no le importa poner en riesgo su vida, como ha ocurrido recientemente en San Antonio, Texas, en su afán u objetivo urgente que subimos jornada tras jornada y en muchos casos minuto tras minuto. Recordemos que en las próximas horas hay jornada tensa en Venezuela. Vamos a estar monitoreando todo lo que vaya a pasar y vamos a subir las novedades al canal. Por lo tanto, suscríbanse y estén atentos a todo el material que subimos en Videos Mundo. En Estados Unidos, Donald Trump vuelve a centrarse en la política migratoria durante un discurso de buscar el famoso sueño americano. Bien, amigos de Videos Mundo, estas y otras noticias a continuación. Como siempre, he subido un compilado seleccionando cuidadosamente las más importantes noticias
de la jornada última de Estados Unidos. Al final del video no olviden, como siempre, dejarme sus comentarios. Tampoco olviden suscribirse en el canal Videos Mundo. Si aún no lo han hecho, denle en la campanita y así les llegará todo el material